Queridos hijos, vamos a iniciar este 8º día de meditación, preparándonos siempre con el ayuno del profeta Daniel, que son 21 días, 3 semanas, siempre con las miras a consagrarnos a nuestra Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, consagrarnos por ella, para llegar hasta Jesús, pensando en cada una de las personas que no conocen a Jesucristo, esparcidas por el mundo, por la santificación de la Iglesia, por la santificación del clero, por el cese de la pandemia. Pues vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude, nos ilumine, nos guíe, nos fortalezca nuestra voluntad, nos dé luz en nuestra inteligencia y nos ayude también a discernir lo que es bueno, justo y amable para Dios y para el bien del hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ilumina los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego santo y divino de tu amor. Envía, Padre, tu Santo Espíritu, y todas las cosas serán recreadas, y renovarás la faz de la tierra. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santa María, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero invitarles en este día que podamos meditar de una manera serena el cántico de la carta del apóstol San Pedro, de la primera carta del apóstol San Pedro, el capítulo 2, versículo 21, segunda parte, al versículo 24, con miras al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de leer la carta, quiero recordarles a todos ustedes, hermanos, que nuestra ofrenda de este sacrificio, de este ayuno, tiene que despertar intensamente nuestro deseo de conocer más a Dios, nuestro deseo también de intensificar nuestra oración, nuestro deseo de estar también en constante alabanza al Señor. Aunque estamos ofreciendo nosotros estos sacrificios de los alimentos específicos, ¿no? Pero también en esta experiencia de ayuno nos vamos a ir topando con realidades en nuestra vida diaria que se nos pueden escapar de nuestras manos. Quizá tensiones con seres queridos, hijos, situaciones en el trabajo, dificultades económicas, quizá alguna mala noticia. Puede ser cualquier situación que nos pueda quitar la paz. Quiero invitarte a que el día de hoy, desde este momento, tú aceptes con generosidad lo que venga en este día, sea bueno o sea malo. Bendice a Dios y ofrece la incomodidad de esa cierta situación que te pueda quitar la paz y dile al Señor: Señor, te bendigo y te alabo por esto que me acaba de pasar, aunque sea doloroso. Pero tengamos la confianza en Dios, que todo concurre para bien de los que ama el Señor. Y si Dios permite los sufrimientos en nuestra vida, pues aceptemos esos sufrimientos como alabanza al Señor. Eso es precisamente buscar el rostro de Jesucristo.
Buscadme y viviréis, como dice el canto de Marcos Vidal. Buscadme y viviréis. Y debemos tener presente también nosotros, hermanos, hijos míos, que el asumir estas situaciones de nuestra vida, dolores, sufrimientos, y unirlos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tienen un valor importante para la salvación del mundo y para los demás. Vamos a leer entonces el cántico de la carta primera del apóstol San Pedro. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando le insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga rectamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y escuchábamos entonces en este texto del cántico primero, del cántico de la primera carta del apóstol San Pedro. Los sufrimientos de Cristo tienen un valor redentor en nuestra vida y en el mundo. Cuando nos referimos a redención, muchas veces podemos confundirnos. Redención significa la disposición que Jesucristo, nuestro Señor, ha tenido de asumir en su cuerpo, por medio de su encarnación. Jesucristo ha tenido la disposición plena y llena de amor, pensando en nosotros, de asumir todos los sufrimientos humanos en su propio cuerpo, que se han manifestado por medio de la flagelación a la cual fue sometido, como lo mirábamos nosotros en la solemnidad de Cristo Rey. Jesucristo, Rey del universo, sometido a la justicia humana representada por Pilato. Jesucristo recibe en sí mismo la injusticia del hombre, nuestra injusticia, la injusticia de cada uno de nosotros. Y no solamente la injusticia, sino también cada uno de los pecados veniales y pecados mortales de cada una de las personas de todos los tiempos, porque el Señor, como es eterno, la eternidad entró a la historia. Es decir, Jesucristo, el Verbo encarnado, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, entra en la historia humana y de esa manera nos asocia a nosotros hacia sí. Y cada pecado que cualquiera de nosotros realizamos lesionan y dañan y hacen sufrir al mismo Jesús. La corona de espinas, la flagelación, su crucifixión, la lanza que le traspasó su costado, todas esas situaciones que le generaron un fuerte dolor a nuestro Señor fue consecuencia de cada uno de nosotros cuando pecamos. Sin embargo, como dice el Señor, ¿verdad?, en la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque la redención significa que Jesucristo, recibiendo
todas esas ofensas de todos los tiempos, de todos los hombres, Él concedió misericordiosamente su perdón a todos. Y nos ha abierto sus brazos para que nos acerquemos a Él, para que nos unamos a Él. La redención de los pecados, pues entonces, es el producto del amor de Dios por nosotros. Yo ofendí a Dios, yo lo crucifiqué, yo me burlé de Él y Jesús me devuelve el perdón. Jesús me devuelve la paz. Jesús nos devuelve a todos nosotros la paz. En el momento de su resurrección, Jesucristo le dijo a sus apóstoles: no tengáis miedo, la paz esté con vosotros. Les mostró sus manos y el costado. Y les volvió a decir: no tengáis miedo, soy yo en persona. Y que esto es maravilloso, hermanos. Pensar en que nosotros, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ver el mundo, con nuestra manera egoísta de comportarnos y de ser, lastimamos a los demás. Lastimamos a Jesús porque Jesús está en los demás. Porque Jesús dice: todo lo que hiciste con aquella persona más pequeña, más indefensa, más pequeña, a mí me lo hiciste. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y fuisteis a verme, estuve enfermo y me fuisteis a ver, fui forastero y me recibisteis. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hacéis con aquella persona más pequeña, conmigo lo hicisteis, dice Jesús. El Señor entonces ha recibido en sí mismo todos los males del mundo y ha devuelto bienes. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios. Dios no nos ama a nosotros porque nos portemos bien. Dios nos ama aunque nos portemos mal. Pero eso no significa que nos vamos a portar mal, sino esforzarnos cada día más en hacer y en agradar la voluntad de Dios, en conocer la voluntad de Dios. Esa es la redención de los pecados. Jesucristo pone fin a nuestra violencia dándonos su paz. Esa es la redención de los pecados. Y la redención también de los pecados tiene para con Jesús, con nuestro Señor, una dimensión asociativa. Es decir, estamos invitados por Jesucristo, como lo dice San Pablo, a completar los dolores y sufrimientos de Jesús por la salvación de la humanidad. Estamos invitados y es un deber para nosotros los que hemos conocido a Jesucristo, los que tenemos un encuentro también personal con Él, los que ya vamos más adentro en el camino, un mayor compromiso de sufrir con Jesús. Y ese es uno de los propósitos de nuestro ayuno. Sufrir con Cristo en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, en nuestros gustos, para agradar al Señor, para asociarnos a Él
por la salvación de los demás, para que esta pandemia pronto pase, para que la iglesia se avive, para que haya mayor fervor entre los católicos que lo necesitamos tanto, para que ese fervor se manifieste en la liturgia, el corazón de nuestra vida cristiana, para que ese fervor se manifieste en nuestro actuar cotidiano, en cada sitio, en cada lugar, para que tengamos valor, los cristianos, de manifestar nuestra fe. Para los que están casados, que tengan el valor y la fe de aceptar el don de la vida de los hijos, para que se termine el abuso y la cosificación de la mujer, para que haya respeto a la mujer, para que haya un respeto a su dignidad. Tenemos que entrar en el sufrimiento de Jesucristo y unirnos a Él para que nuestros sufrimientos unidos a los de Jesús puedan cambiar, tocar el corazón de los poderosos de este mundo, para que se conviertan a nuestro Señor las personas que no lo conocen, especialmente aquellos que están en niveles políticos, sociales, económicos, artistas, empresarios, que conozcan a Jesús y que tengan la fuerza y el valor de proclamarlo como su Señor. Por ellos pensemos también nosotros en este día. Sufrir por amor a Cristo y a todas estas personas. De decirle al Señor: Señor, toca el corazón de mi presidente de la República. Toca el corazón de los empresarios, Señor. Te ofrezco este ayuno, Señor, para que más personas te conozcan, para que la iglesia sea proclamada en medio del mundo, para que tengamos el valor de decirle al mundo la verdad que necesita escuchar, aun a costa de nuestra vida, aun a costa de no caerle bien a todo el mundo, aun a costa de nuestra propia comodidad. Que nos dé esa fuerza el Señor por medio de estos sacrificios que estamos viviendo. Que intensifique nuestro Señor, nuestra vida. Este valor de los sufrimientos de Jesucristo están asociados en el Antiguo Testamento con las ofrendas de las víctimas, con los corderitos en el libro de Levítico. El libro de Levítico nos habla de el cordero inmolado, el cual el sumo sacerdote tomaba su sangre, símbolo de la vida, y parte de esa sangre la rociaba a todo el pueblo para manifestar la reconciliación y el perdón de los pecados. Y a la otra parte la rociaba en el altar, manifestando la alianza que Dios pactaba con su pueblo, olvidándose Dios de las faltas de su pueblo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice en la liturgia de la Santa Misa. Un cordero es el animal por excelencia para ofrecer sacrificios, porque el corderito no opone resistencia, porque el cordero es inocente,
porque el Cordero es noble, es sencillo, pobre. Y cuando me refiero a pobre, me refiero a necesitado, necesitado del pastor. Y ese corderillo, pues, es presentado en el altar y degollado en el altar. Y de esa manera ese corderillo que no pone resistencia a la violencia nuestra, porque Jesucristo no puso resistencia a nuestra violencia, es decir, Jesucristo fue capaz de colocar su cuello para que nosotros con nuestra maldad lo degolláramos y vertir su sangre. Pero Jesucristo, al ofrecerse a sí mismo con su mente, su corazón, su conciencia, su voluntad, pensaba en agradar a Dios. Ese era su único pensamiento al ser llevado a la cruz, al ser sujeto de todos los sufrimientos, como lo cuenta también los textos del siervo doliente del profeta Isaías. Jesucristo cargó con nuestros pecados, pensando, amando a Dios y pensando en el amor a nosotros. Pues Jesucristo es ese cordero, esa víctima que no puso resistencia a nuestra violencia y nos regaló su paz, su amor. Leo Levítico, del libro de Levítico, capítulo 7, en versículo del 1 en adelante. Esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Esta víctima es cosa muy santa. La víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se sacrifica la víctima del holocausto, y su sangre será derramada en el altar y en su derredor. Ofrecerán la cola y la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones junto con el sebo adherido a ellos y a los lomos, y la tetilla del hígado que se separará de los riñones. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé. Este es el sacrificio por el delito. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comerlo. Se comerá en lugar sagrado, pues es cosa muy santa. El ritual será el mismo para la víctima por el pecado y para la víctima por el delito. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación. El sacerdote que ofrece un holocausto se queda con la piel de la víctima. Toda ofrecida de flor de harina, que se fue cocida en horno y tostada en sartén, será del sacerdote que la presentó. En cambio, toda ofrenda amasada en aceite o seca se dará a todos los hijos de Aarón en proporciones iguales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues escuchamos en este texto la ofrenda por los pecados, por el delito. Jesucristo entonces, Él mismo quiso colocarse, ser excluido de la ciudad de Jerusalén y ser llevado fuera de la ciudad de Jerusalén para ofrecerse a sí mismo al Padre por nosotros. Qué maravilloso es nuestro Señor. Pidámosle al Señor que nos regale en este tiempo del Adviento que estamos iniciando el don de ofrecernos por los demás.
que de nuestra libre voluntad lo que recibamos en este día y en los días siguientes, días venideros, recibamos todo lo que venga, sea bueno, sea malo en nuestra vida, como una alabanza a Dios. No estemos tristes en estos días, sino todo lo contrario, porque Jesucristo pues es nuestro esposo, es nuestro Señor, y viene. Y tenemos que prepararle nuestra morada, nuestra casa, limpiarla, arreglarla, quitar esas suciedades. Y esas suciedades se quitan precisamente con estos ejercicios que estamos haciendo nosotros en estos días. Haciendo ayuno, intensificando nuestra oración, compartiendo con los demás, compartiendo nuestros bienes con los demás. Intensificar nuestra oración, porque el ayuno nos va a poner al descubierto nuestro egoísmo, porque este ayuno nos va a poner al descubierto nuestras apetencias desordenadas, y necesitamos estar centrados en Jesús para luchar en ese combate interior en nuestro corazón, en nuestra mente. El ayuno nos va a servir a nosotros de espejo para conocernos mejor, para decir, en realidad esto tengo que cambiarlo. Estar atentos, hermanos, hijos míos, estar atentos a todas y cada una de las cosas que nos puedan mover nuestro corazón. Pueden ser sentimientos, emociones, deseos desordenados. Te podrán venir a tu mente cosas del pasado, proyectos del futuro. Te podrás tener la tentación de decir, ¿y para qué estoy haciendo este ayuno? De todos modos nadie me ve, voy a comer. Será una tentación. Pero cuando te percates realmente, si estás despierto, como dice la palabra de Dios, estás alerta, que vuestro enemigo el diablo, como el león rugiente, busca a quien devorar. Jesucristo decía, estén despiertos porque no saben el día ni la hora. Estar despierto es eso, es el ayuno, es la oración, es la limosna. Limosna no es dar de lo que nos sobra. Limosna es dar de lo que tenemos para vivir, compartir para disminuir los sufrimientos de las personas que nos rodean, a las que podamos ayudar. Que Jesucristo nos bendiga ahora y siempre, y que podamos con esta meditación tener buenos propósitos y llevarlos a feliz término. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, suscríbete a nuestro canal, dale manita arriba, comenta y dale a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y comparte. Adiós.